Ella no se murió, ella no llegó al motel, ay, me estoy muy enferma y me voy a morir. No, ella la mataron. Entonces las cosas hay que decirlas por su nombre. Un feminicidio es el asesinato de una mujer promovido por el odio que puede generar el género femenino, el ser mujer, frente a su agresor. Yo creo que tienen un rol principal porque lo que comunican los medios de comunicación es lo que la gente entiende como la normalidad. Nosotros nos enfocamos más en la persona que asesinaron en la esquina, la hija de la señora de las arepas y eso. Lo que hacemos es hacerle un seguimiento, es decir, no soltar los casos hasta que se resuelva. Los medios tienen que reinventarse antes que desaparecer. Bienvenidos y bienvenidas a Mira TV. En el programa de hoy analizaremos el cubrimiento que hacen los periódicos caleños El País y El Quívoco a los feminicidios en la ciudad. En este capítulo vamos a definir y contextualizar el tema desde la mirada de los expertos invitados. Además, expondremos las cifras y los datos relacionados con los feminicidios en la ciudad. Más adelante explicaremos el cubrimiento que han hecho los medios a los feminicidios en Cali para concluir con los aciertos y desaciertos de los periódicos. ¿Sabes qué es un feminicidio? ¿Cómo los medios los han cubierto? ¿Es acertado o no dicho cubrimiento? Todo esto lo responderemos en nuestro programa de hoy, Feminicidios, cubrimiento o revictimización. El feminicidio es un término aún muy nuevo en la sociedad colombiana, muchas veces malentendido. Siendo así, ¿saben los habitantes de Cali qué es feminicidio? Feminicidio puedo entender que es como un acto de odio o asesinato hacia la mujer. Teniendo en cuenta la contextualización de genocidio, que genocidio es la matanza de muchísima gente, pues feminicidio viene siendo pues la matanza de muchas mujeres. Cuando una mujer es agredida o asesinada por el simple hecho de ser mujer. No todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, solamente son aquellos que son provocados debido al hecho de ellas haber nacido pues, mujeres. Mujeres pues matan pues con razones de feministas a hombres o puede ser a cualquier otra persona. Cuando te atacan desde el punto débil de ser mujer y abusan de ti, siendo que eres un ser más indefenso ante una persona que puede atacarte y abusar de ti, sea física, psicológica o sexualmente. Es cuando pues una mujer se suicida o se mata. El feminicidio está clasificado cuando matan a una mujer, digamos, por violarla, por violencia intrafamiliar. Eso es lo que yo tengo entendido como feminicidio. ¿Será que los caleños acertaron? La definición de feminicidio puede ser planteada desde diferentes perspectivas. El feminicidio tiene que ver con toda una historia de lo que han sido los diferentes asesinatos realizados por el hecho de ser mujer. Por el rechazo, por la rabia que puede generar el género femenino, el ser mujer, frente a su agresor. El homicida, en este caso pues el feminicida, tomó la determinación de acabar con la vida de ella por el simple hecho de que pues ella es mujer. El asesinato de una mujer por sus condiciones de género. La tipificación exacta de feminicidio la encontramos en el marco de la Ley 1257 del 2008, que es la ley con la que trabajamos nosotras todo el proceso de atención y restitución de derechos de las mujeres víctimas de violencias. Para los medios de comunicación y las autoridades oficiales como la policía, es cuando tiene unos móviles pasionales. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando es hecho por su pareja sentimental o es mandado a hacer por su pareja sentimental. Está tipificado en la ley y en Colombia desde lo ocurrido con Rosa Elvira Celi
El feminicidio es cuando la mujer ha sido asesinada por su condición de mujer, porque fue agredida, porque fue violada o porque lo hizo su expareja o por alguna condición que está asociada al género femenino. El feminicidio, yo diría que acá en Colombia apenas se está gestando fuertemente en términos políticos y en términos del cubrimiento de lo que implica, porque es algo que es histórico, es decir, algo que ha sido marcado durante muchos años en lo que repercute al tratamiento y abordaje de las mujeres. Esta definición nos ayudará a cumplir nuestro objetivo del programa, y para ello también debemos saber a quién vamos a analizar, su historia, sus ideales, su perfil. El periódico El País, bueno, primero es un periódico tradicional acá en la región, acá en la ciudad. Es un periódico que tiene su público, digamos, conservador, su público adulto, en otros casos pues también jóvenes que recientemente se han venido acercando a la marca a través de los diferentes pues, medios digitales, sobre todo, más que las suscripciones del impreso. ¿Y a dónde llega País? País llega a los estratos 3, 4, 5. Un público adulto, contemporáneo, digamos que es un público más calificado, tiene algún nivel de escolarización y es más o menos ese es el perfil, un medio muy tradicional, pero en medio de lo tradicional también con una apertura ideológica para otras voces de un tiempo a la fecha. Los medios tienen que reinventarse antes que desaparecer. El perfil del medio que hubo es un medio popular, es un medio que va dirigido para estratos 1, 2 y 3, que se interesa por las noticias que nos interesan los grandes medios, que son como País o El Espectador, que dan noticias como de interés nacional. Nosotros nos enfocamos más en la persona que asesinaron en la esquina, la hija de la señora de las arepas y eso, que no lo ven otros medios grandes, sino solo nosotros como que hubo esas pequeñas historias de ciudad. Poner a la gente al tanto de la realidad que está pasando en todas las áreas. En nuestro periódico manejamos la parte judicial en un 7 o un 10%. El resto de temas del periódico que hubo son contar historias de lo que pasa en la ciudad, es contar historias de lo que pasa en la parte de deportes, pero ya muy hacia lo local, la farándula local. Es contar historias, es contar que cualquier persona que va en la calle tiene su propia historia y merece ser contada. Hasta ahora tenemos la definición del término feminicidio y cómo se ha vivido en Colombia. También tenemos una idea del perfil con los medios que trabajaremos para desarrollar nuestro análisis. Más adelante continuaremos analizando los periódicos El País y Que Hubo Cali, buscando determinar si el trato de los medios a los feminicidios fue cubrimiento o revictimización. Yo creo que tienen un rol principal, porque lo que comunican los medios de comunicación es lo que la gente entiende como la normalidad. Contar mejor las cosas sin el adjetivo innecesario, sin la falta de respeto, sin el morbo que a veces hace tanto daño al tema de los feminicidios o de justificarlo desde el crimen pasional. Ya con esto nosotros en dirección, nombre, años y hora y dónde fue, vamos a la morgue. Yo como periodista judicial voy a la morgue a buscar los familiares que están reclamando el cuerpo. Anteriormente, vimos que la definición que tienen los habitantes de Cali sobre el término feminicidio es bastante variada, pero todos lo relacionan con la mujer. En contraste, los expertos nos definieron feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.
Hasta el 31 de agosto del presente año, la Fiscalía General de la Nación ha registrado 399 feminicidios a lo largo del territorio nacional. En el departamento del Valle del Cauca van 31 y de estos 20 son en la ciudad de Cali. Según el portal del noticiero 90 Minutos, en comparación al año anterior, este año los feminicidios han aumentado un 300%. Partiendo de la definición de feminicidio como el rechazo u odio al género femenino, le planteamos una serie de preguntas a nuestros expertos invitados sobre cómo estos dos medios impresos caleños han cubierto los feminicidios en la ciudad. Los casos de Stephanie Ramírez Narváez, Paula Vera Arce, Witjewa Tamara Rivera, son los escogidos para analizar el cubrimiento hecho por el país y Cubo Cali. Estamos muy pendientes nosotros de cada uno de los casos que van saliendo. Hay veces nos llega la información por fuentes de policía o por fiscalía, y a partir de ese momento lo que hacemos es hacerle un seguimiento, es decir, no soltar los casos hasta que se resuelva. Siempre como con esa búsqueda de contar mejor las cosas, sin el adjetivo innecesario, sin la falta de respeto, sin el morbo que a veces hace tanto daño al tema de los feminicidios o de justificarlo desde el crimen pasional. Cuando ha ocurrido los casos de feminicidio en Cali y también municipios alrededor de nosotros, contamos el hecho coyuntural de lo que pasó, pero nosotros vamos más allá, nosotros vamos y contamos y conocemos por la propia familia de la víctima, quién era la víctima, cuánto hacía que estaba sufriendo de maltratos, es decir, aparte del hecho coyuntural como el homicidio como tal, nosotros nos vamos más allá a conocer de dónde venía ese problema y qué otras opciones se le pueden dar a mujeres que entran a leer esa historia de feminicidio. A nosotros nos llega todos los días un informe de la policía de dónde han sucedido los hechos en la noche anterior o en el transcurso del día anterior, en todo el día. Ahí pues salen los feminicidios, las mujeres que han asesinado, hombres, sale de todo, a bala o a cuchillo. Ya con esto nosotros en dirección, nombre, años y hora y dónde fue, vamos a la morgue. Yo como periodista judicial voy a la morgue a buscar los familiares que están reclamando el cuerpo y con mucha delicadeza y tacto tratar de hablar con ellos y convencerlos de que nos regalen fotos de sus parientes en vida, en este caso de las mujeres que han sido asesinadas en feminicidio. Teniendo en cuenta el perfil del periódico y del periodista, ¿es acertado el cubrimiento a los feminicidios que hacen estos medios de comunicación? Yo diría que a veces siento que los medios están más centrados en que la noticia se difunda, que llame la atención, pero hay un trabajo que hay que hacer y es buscar esos detonantes reales de la situación que permitan hacer una lectura más crítica sobre estas noticias. Es decir, cuestionar un poco más por qué ocurre el fenómeno y qué hay detrás del fenómeno más allá de narrar la situación. Pues yo creo que tienen un rol principal. Porque lo que comunican los medios de comunicación es lo que la gente entiende como la normalidad y es lo que asume que es parte de lo cotidiano. Entonces, si el medio de comunicación se enfoca, por ejemplo, en características específicas de la mujer, es decir, en cómo iba vestida, en si tenía o no tenía una relación con la persona, bueno, o en cómo era su relación con esta persona que la asesinó, pues a mí me parece que eso es totalmente desacertado y desenfocado, porque el tema de fondo es que en general los homicidios no tienen ningún tipo de justificación y si sucede un homicidio contra una mujer pues no debe tener ninguna justificación. No está contribuyendo a aclarar los hechos, que finalmente la labor del periodismo sería eso, ¿no? Es una labor investigativa, sino es reproducir esquemas que estereotipan a la mujer. Si uno hiciera el seguimiento, es posible que muchas noticias den a entender
que la mujer pudo haber tenido la culpa, qué estaba haciendo, cómo era esa relación de pareja, por qué estaba sola, por qué lo recibió, por qué no huyó, por qué no buscó ayuda. Es decir, da a entender que en alguna situación la mujer se puso en riesgo. Hay que tener en cuenta que la labor de los medios de comunicación y de los periodistas no es solamente contar la noticia. Hay que hacerle seguimiento al caso para que el cubrimiento sea completo. No con la rigurosidad que debiéramos hacerlo. Desafortunadamente las salas de redacción en estos tiempos están muy justas de personal y en una ciudad como Cali, donde ocurren tantos hechos violentos y con 2 periodistas ocupados nomás del tema judicial, es muy difícil hacer un seguimiento riguroso y minucioso del tema del feminicidio en Cali y en Colombia. De acuerdo a la información que vaya llegando de los casos, nosotros los vamos manejando, ¿ya? Es decir, una vez publicado el hecho como tal, de cuando sucedió, se publica y de acuerdo a la información que vaya llegando, de lo que vaya produciendo la fiscalía, de lo que vaya produciendo la policía, lo vamos trabajando. Empezando con el periódico El País, del caso de Stephanie Ramírez Narváez, hicieron 6 publicaciones. Algunas de ellas salieron en primera plana y siempre se estuvo actualizando a medida que aparecían nuevos datos sobre la captura del agresor. Del caso de Paula Vera Arce, se publicó en 4 oportunidades, donde uno hizo parte de un especial donde se mencionaron los huérfanos de los feminicidios. Además, se actualizó en cuanto se tuvo la información de la condena al agresor. Del último caso, el de Witjegua Tamara Rivera, se hicieron 2 publicaciones, donde una da cuenta del asesinato y otra es un informe exclusivo que da cuenta de los feminicidios ocurridos este año en la ciudad. El periódico Cubo Cali, referente al caso de Stephanie Ramírez, publicó 2 veces en portada e hicieron un seguimiento de la noticia con 7 publicaciones, realizadas entre mediados del 2017 y el 2018, donde se cuenta quién fue la mujer y se menciona acerca de la condena al agresor. En el caso de Paula Vera Arce ha tenido 2 publicaciones, una que fue portada y la otra seguimiento de cuando se condena al agresor. Y con Witjegua Tamara Rivera se publicaron 2 veces, la primera cuando ocurre el hecho y la segunda modo de seguimiento. Después de observar el seguimiento nos preguntamos, ¿en dónde están ubicados estos titulares? ¿En qué sección? Acá en El País hay una página, una sección que se llama Orden, de la que hago parte junto con mi jefe Andrés Felipe Becerra, y las noticias las ubicamos ahí, o sea, las publicamos allí, en esa sección. Y trabajamos muy bien ya con la jefe de redacción de nosotros, que es Paola Gómez. Siempre son las 2 primeras páginas del periódico que hubo, de la sección, así pasó. Cuando hacemos chequeo, cuando hacemos un checklist, por decirlo de alguna manera, y encontramos que van 18, por ejemplo, allí hay un titular en primera página, pero no cada vez que ocurrió uno de ellos, porque como son tan frecuentes se nos están volviendo paisaje desafortunadamente. Se evidencia que existe un contraste entre lo que dicen los periodistas y los demás invitados. Por su lado, los periodistas aseguran haber sido responsables a la hora de cubrir los feminicidios, mientras que desde la psicología y la sociología dicen que los medios de comunicación no han sido responsables porque se centran en contar los hechos y no mencionan las rutas de atención y prevención. A continuación se hablará del lenguaje usado por los medios y si los familiares de las víctimas se pueden ver afectados con el cubrimiento hecho por los periódicos. Casi siempre se centran en la víctima, pero no en el agresor. Y eso es un tema muy, muy fuerte porque eso genera un impacto emocional a largo plazo. Y muchas veces toca hacer intervención con las niñas o con los niños porque ven estas noticias y como ustedes saben que ahora todo se ve por redes sociales, entonces los niños, o sea, eso tiene unas implicaciones, la verdad, muy graves. Anteriormente hablamos sobre cómo los medios han cubierto los casos de feminicidios. Ambos los ubican en la sección judicial y aseguran haberles hecho seguimiento. Pero, ¿es esto realmente lo más importante?
El lenguaje es uno de los elementos más importantes al momento de cubrir una noticia, y los feminicidios no son la excepción. ¿Ha sido apropiado el lenguaje usado por los medios? Mira, lo que yo creo es, partimos de un hecho y nosotras lo entendemos como funcionarias públicas, y es que los medios de comunicación tienen que comunicar. O sea, no estamos pretendiendo que no cuenten, ¿no? O que no digan. Lo que yo creo es que se debe ser objetiva. Cuando uno observa cómo los medios transmiten estas noticias, casi siempre se centran en la mujer estaba vestida, la mujer la apuñalaron en tal parte, y poco se centran en la historia detrás de quién es el agresor, los motivos de la agresión y sobre todo el reconocimiento de esos factores que yo diría que una sociedad debe estar muy alerta, y es cuáles son esas señales tempranas que nos está diciendo aquí están ocurriendo cosas, y comienzan con acciones cotidianas. Primero, reconociendo la ley, es decir, que es un feminicidio, y lo segundo, que yo creo que es vital y que es lo más difícil, es no ponerle un sesgo moral a esto. Es decir, yo no puedo decir que porque una mujer fue víctima de feminicidio, entonces era porque tenía inconvenientes con su pareja o porque ella tenía problemas de fidelidad y de infidelidad, o sea, y además el tema de fondo además radica en que si eso fuera cierto, igual él no debió asesinarla. Titulábamos de que fue encontrada muerta o algo así en un motel del Nápoles. Entonces yo digo, no estuvo bien, fue en el portal, lo titulamos en el portal, no estuvo bien. Ella no se murió, ella no llegó al motel, ay, me estoy muy enferma y me voy a morir. No, ella la mataron. Entonces las cosas hay que decirlas por su nombre, pero no tampoco acudir pues a la sangre para generar conciencia. Nosotros lo que podemos brindar es dentro del comunicado unos procedimientos que se hacen a nivel judicial y que tienen su propia terminología y que con relación a eso les podemos explicar en qué consiste. Por ejemplo, una audiencia concentrada, qué es una evidencia, qué es material probatorio, qué es, por ejemplo, la imputación de cargos, qué es la legalización de capturas. Todos esos elementos son los que comportan la información judicial oficial que sale a Fiscalía, pero de ahí en adelante decir a los medios cómo escribirla, cómo orientarla, cómo enfocarla, ya es decisión de ellos por criterio editorial, pero se les puede dar como una orientación en el caso del trabajo que va a hacer la Fiscalía frente a ese feminicidio o ese crimen de una mujer. Cuando se cubren temas delicados como los feminicidios, vale la pena reflexionar si es necesario usar adjetivos como estos. Decir que las mujeres eran atractivas físicamente causa distracción a lo que es el hecho, disminuye la gravedad del asesinato. También, usar frases como crimen pasional o un amor enfermo hacen que la sociedad siga creyendo que se mata por amor, haciendo que se suavice el feminicidio y se le reste culpabilidad al agresor. Ya hemos visto el cubrimiento que hacen los periódicos El País y Cubo Cali a los casos de feminicidio en la ciudad. Hemos tenido en cuenta aspectos como el lenguaje usado y el perfil de los periódicos, pero falta indagar sobre cómo afecta el cubrimiento que hacen estos medios de comunicación a los familiares de las víctimas. Es una afectación muy fuerte, ¿no? Porque la familia empieza a cuestionarse, pues digamos, en el caso de cuando es familia muy cercana, el acompañamiento que tenían sobre la mujer que fue asesinada. Además porque muchísimas veces se hacen juicios de valores dentro de estos medios de comunicación y pues los juicios de valores lo que pretenden es, o sea, su intención es afectar, porque es un juicio de valores, afectar algo que uno considere que no está bien o que no está normal. Afecta mucho en el orden psicológico, específicamente a nivel emocional. Pensar un poquito en esa niña que vio la noticia de cómo asesinan a su mamá delante de ella. Si uno proyectara en 5 años cuando esta niña vuelva a ver esa noticia, la conmoción también es amplia, porque es el hecho de mostrar a un cuerpo para no mostrar a la persona que está detrás del fenómeno. Es muy fuerte, es muy duro. Nosotras hemos visto en casos donde la familia, nosotras desde aquí brindamos acompañamiento psicosocial cuando la mujer es asesinada y muchas veces toca hacer intervención con las niñas o con los niños porque ven estas noticias y como ustedes saben que ahora todo se
ve por redes sociales, entonces los niños, o sea, eso tiene unas implicaciones, la verdad, muy graves. Hay unos medios de comunicación que han hecho unas notas específicas de las mujeres que han sido asesinadas, algunos casos que nosotras hemos tenido conocimiento y que hemos atendido. Casi siempre se centran en la víctima, pero no en el agresor. Y eso es un tema muy, muy fuerte porque eso genera un impacto emocional a largo plazo. A pesar de que los medios pertenecen a la misma casa editorial, existe una diferencia conceptual muy importante desde cómo abordan a los familiares de las víctimas hasta la hora de publicar la noticia. El periódico El País ha tenido más acercamiento a instituciones como Casa Matria para cubrir sus noticias, lo que le ha permitido tener un cubrimiento mucho más completo. El periódico El Cubo, por su parte, hace un uso del lenguaje y de la comunicación que revictimiza a la mujer víctima de feminicidio. En Cubo Cali se evidencia un uso de titulares que sobrepasan los parámetros de informar y se caracterizan por captar la atención del público desde el espectáculo ocurrido en los hechos. En la gran mayoría de los casos exageran y centran su atención en elementos que alimentan el morbo, utilizando adjetivos innecesarios y queriendo mostrar la sevicia del asesinato. Por otro lado, en El País se está desarrollando un cubrimiento más amplio y crítico a los casos de feminicidio. Esto se hace evidente en los informes especiales que han realizado en torno a la temática. Sin embargo, hace falta adquirir mayor conocimiento y dedicación frente a la línea de género. Ambos periódicos aseguran estar en proceso de encontrar la manera acertada de cubrir los feminicidios desde su línea editorial. Los medios de comunicación deben ser más cuidadosos a la hora de narrar los feminicidios, ya que si no se hace de la manera adecuada, se revictimiza y en algunas ocasiones se puede llegar a fomentar más violencia. Además, deben ser el puente entre las mujeres y las instituciones garantes de los derechos de la mujer para lograr evitar más casos como estos.